porque vamos a poder aquí conectar dos mundos. Por un lado, tenemos un grupo de estudiantes líderes comprometidos con contribuir a la construcción de un mejor México, que pasaron por un proceso de foros y de competencia, de reto, y que fueron seleccionados entre muchos como los 6 grupos más adecuados para ir adelante con este proceso de impulsar iniciativas que contribuyan a este propósito de tener un mejor México sin corrupción. Entonces tenemos por un lado ese grupo de estudiantes que en sí mismo es un grupo muy interesante, y lo vamos a conectar el día de hoy con expositores verdaderamente de talla internacional. Tenemos 3 expositores de primerísimo nivel. No voy a comerme la pista y presentarlos porque ahorita los van a presentar, pero la verdad es que es un privilegio, es un gusto. Les agradezco enormemente a los expositores que estén con nosotros. Es un esfuerzo que reconocemos y que agradecemos. Y bueno, pues esto se trata de eso, de conectar los puntos. Conectemos estos dos grupos, a los estudiantes líderes y a los expositores expertos, para generar esas sinergias que tanto necesitamos para hacer un mejor México. Que sea para muy bien, y yo no les quito más el tiempo y vamos a presentar a Raymond Fisman. Excelente, sí. Como bien dices, Federico, y muchas gracias, es momento de dar pie a nuestro primer invitado. Él es Raymond Fisman, quien actualmente lidera la cátedra en Economía del Comportamiento en la Universidad de Boston. Anteriormente fue profesor de Empresa Social y codirector del programa de Empresa Social en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. La investigación del profesor Fisman, centrada en varios aspectos de la economía política y la economía del comportamiento, se ha publicado en revistas económicas líderes como American Economic Review, Journal of Political Economy y Quarterly Journal of Economics. Este trabajo ha sido ampliamente cubierto en la prensa popular, en medios como el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el Economist, el Washington Post, y su libro más reciente, Corruption, What Everyone Needs to Know, con la politóloga Miriam Golden, fue publicado por Oxford University Press en 2017 y es, en muchos sentidos, nuestro guía en el tema de corrupción para mejor México. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Ray. Bienvenido. Can you see my screen now? Sí. Ok, bueno. Próxima vez en español, tal vez. Vamos a ver. But this time in English. Esta vez hablaré en inglés. Mi español no es tan bueno. Y primero, antes que nada, quisiera agradecer la invitación. Y más allá de eso, por supuesto que la corrupción es un tema vasto. Así que hoy les hablaré sobre algunos datos sobre la corrupción. No es algo muy complejo, pero me parece que son hechos interesantes y útiles y que crean marcos de referencia para abordar el tema en el mundo, sobre todo lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en la lucha contra la corrupción. Por supuesto que hay mucho más que decir, pero espero que esto les dé una idea sobre lo que ustedes deseen profundizar. Así que, bueno, voy a dividir mi ponencia en 3 partes principales. La primera es un poco teórica. Explicaré muchas razones por las cuales la corrupción existe. Esta no es la explicación más amplia,
pero es la explicación para algunos de los patrones sorprendentes de la corrupción que vemos en el mundo, y me parece una forma útil de comprender tanto como en sitios similares se desarrollan situaciones tan distintas y culturas distintas alrededor de la corrupción. Sí, siento que vale la pena. Este es el caso de, como dice el dicho, Worth taking a few minutes to say something about why we might devote a lot of effort to fighting corruption. And hablar de also, por qué es importante combatir la corrupción. Y también el hecho de que este no ha sido la visión más prevalente que ha prevalecido a lo largo de la historia, pero les daré unos cuantos ejemplos de casos exitosos y no exitosos de intentos de combatir la corrupción y distintos tipos de esfuerzos y de iniciativas. Así que bueno, el primer modelo que les quiero mostrar tiene ejemplos como el siguiente. Estos son dos casos prácticos que generaron muchos titulares en los Estados Unidos en los años 2000, y me parece hay algo interesante en ambos casos. El primero es sobre la oficina de ferrocarril de Long Island, y donde hubo una investigación sobre discapacidad, pues estas personas tenían muchos menos derechos que en otras áreas. Tenían muchos problemas para hacer su trabajo, y había muchas quejas en cuanto a temas de discapacidad. Literalmente en menos de un año, este mismo fenómeno se repitió con los bomberos en Boston. Combatir un incendio es un trabajo bastante fuerte, y no es sorprendente que los bomberos hayan, ¿por qué la discapacidad en ellos y la corrupción en este sentido es mucho mayor que en otros lugares del país? Estos dos ejemplos descubrieron el hecho de que las quejas en relación a discapacidad se debían a una relación cercana entre los trabajadores y los médicos en las estaciones, y era un problema de ambas partes, pero no es algo que se ve muy comúnmente alrededor del país. Así que bueno, describiré el modelo y trataremos de comprender por qué se crean estas islas y casos de corrupción. El modelo, bueno, no es mío, es un modelo que ya tiene mucho tiempo, un modelo muy intuitivo, que estoy seguro que no necesitarían a un economista profesional para explicarlo, pero es un modelo sencillo de normas de corrupción. Les explicaré cómo funciona, y esto explica mucho sobre por qué hay sociedades con mucha corrupción y otras con menos. En el eje horizontal tenemos el porcentaje de la población que es corrupta, y el beneficio de el comportamiento personal depende mucho de cuánta gente alrededor de uno percibe que está recibiendo sobornos. Pero bueno, esta es más o menos la curva. Y se puede decir que en la que los beneficios de ser honesto rebasan el de pagar sobornos. Y los beneficios de pagar sobornos se incrementan por un tiempo entre uno más percibe que está rodeado de gente corrupta. Pero cuando la gente alrededor es más honesta, uno no encuentra fácilmente un compañero o no se facilita el llevar a cabo actos de corrupción.
Y bueno, esto lleva a que haya menos beneficios al pagar sobornos. Mientras más contrapartes hay mayores beneficios. Lo dibujé de la forma en la que yo me imagino que sucede. Si la mitad de la población es corrupta, entonces se llega a la parte superior de la curva. Pero el elemento clave en este modelo es que llega un punto, en algún punto estas dos líneas se cruzan. ¿Qué significa esto? Imaginen que estamos del lado izquierdo del punto donde se cruzan las líneas. En este eje, los individuos corruptos se preguntan si quieren cambiar, si conviene más ser honesto o caer en actos de corrupción. Pero eso refuerza la norma de equilibrio de la cultura. Así que si hay menor gente que paga sobornos, terminamos con una curva de este estilo. Y si empezamos del otro lado, donde es muy común pagar sobornos, la visión del mundo que tiene la gente es, pues, es más fácil que yo también pague sobornos, pero si no lo hacen, entonces es difícil que lleguen a ver a un médico, es difícil que puedan resolver un trámite y por eso deciden volverse corruptos una vez más. Y eso hace que es lo que sucede conforme se mueve. Uno se mueve sobre el eje horizontal hacia la derecha. Entonces tenemos la norma honesta, en donde si uno percibe que la mayoría de la gente se comporta de una forma honesta, y al final del eje horizontal vemos la norma corrupta, donde el beneficio de ser honesto es casi inexistente. Sería difícil ser el único policía honesto en una fuerza policíaca corrupta. Esto significa que si intentáramos mover, déjenme ver si puedo lograr que funcione mi pluma. No está funcionando, una disculpa. Si intentáramos movernos poco a poco, ir convenciendo a la gente de que deberían resistir la tentación de ser corruptos, tendríamos que no cruzar este punto. Estas dos culturas son muy difíciles de mover, muy difíciles de cambiar. Entonces, el punto clave del modelo es, sobre todo, las creencias de las personas sobre lo que los demás están haciendo. Si la gente cree que todos los demás son corruptos, entonces les será más fácil cometer actos de corrupción. Si creen que todos los demás serán honestos y acatarán las reglas, entonces copiarán esta conducta. Otra implicación es que es difícil moverse poco a poco y explicaré eso más ampliamente al final de mi ponencia, en una historia de éxito contra la corrupción. Hay un argumento, ese es un buen argumento en cuanto a la necesidad de hacer el cambio. Bueno, quisiera dar un paso atrás, yo solo por un minuto. Hay mucho que uno puede decir sobre este tema, cuál es el costo social de la corrupción. Hablaré un poco más de esto más adelante. Quisiera enfatizar que si nos vamos no muy lejos, a los años 80, por ejemplo, la cita de aquí es anterior, pero en los años 80 no es que las instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional pensaran que la corrupción era buena, pero no la consideraban el tema más importante.
¿Por qué distraerse con esfuerzos anticorrupción cuando hay tantos otros problemas? Esto da un sentido histórico de por qué se tiene este punto de vista. Había instituciones, un artículo escrito por instituciones con mucha influencia. Era un profesor de la Universidad de Columbia, Nathaniel Leff, que también influía mucho sobre las políticas de Brasil, y él argumentaba que los burócratas son estúpidos e incompetentes y que la corrupción sirve y protege las malas políticas gubernamentales. Así que aquí tenemos una cita. La corrupción es la garantía de que si el gobierno decide ir a toda velocidad en la dirección equivocada, no todo estará perdido. Y en su defensa, tenemos que ir más atrás, a los años 60, cuando había políticas bastante incorrectas, sobre todo en América Latina, sobre todo en Brasil, en cuanto a restricciones de importaciones y exportaciones que tenían costos muy altos para la economía. Así que en cierto sentido, somos el producto de nuestra historia. Y si vemos hacia atrás, la historia no ha sido muy amable con los puntos de vista de izquierda. Esta fotografía es una oficina gubernamental real en la India. Imaginen la ineficiencia aquí para obtener 20 aprobaciones, 20 procesos burocráticos, y tiene que buscar esos papeles en los gabinetes detrás de ella. Pero una vez más, vamos vamos a ver esto desde una forma más amplia. En el eje horizontal tenemos la riqueza de los países y en el vertical qué tan corruptos son. Y hay todo tipo de retos en cuanto a la interpretación en la relación entre estas dos, pero sí llama la atención que los países más ricos no tienen corrupción o prácticamente no la tienen. Son los que se encuentran hacia la derecha de la gráfica. Algo que no voy a hacer y que no muestra la imagen, pero que ustedes pueden hacer si hacen un acercamiento. Hay ciertos ejemplos que van con esta regla general, y uno de los países que llama la atención es China, que desde los años 80 ha tenido un crecimiento sorprendente, y esto en un sistema bastante corrupto, pero bueno, no creo que eso interfiera o más bien contradiga la lección general que vemos aquí, que la corrupción es negativa para la economía. Y si vemos esto más allá del crecimiento económico, tenemos aquí dos imágenes sobre los costos sociales, uno del temblor, el terremoto de Sichuan, y vemos que los edificios que fueron construidos bajo regímenes municipales corruptos son los que cayeron. Vemos el edificio a la izquierda, no tienen ningún problema, y el edificio central era una escuela, y cuando analizan los contratos vemos que hubo actos fuertes de corrupción en los permisos. Aquí, bueno, sospecho que la mayoría de ustedes son muy jóvenes como para recordar esto, pero este fue uno de los peores desastres de la historia moderna, el derrumbe del Rana Plaza, una fábrica en la que cayeron los pisos uno encima del otro, y los inspectores la semana anterior literalmente habían dicho al dueño que debía cerrarla, pues el edificio se iba a colapsar, pero él tenía ciertos contactos políticos y pudo sobornar las decisiones de los inspectores.
Así que podemos estar de acuerdo en que la corrupción es algo que hay que combatir. Y bueno, ahora sé que no tenemos el tiempo suficiente como para hablar de esto más en detalle. Podríamos pasar semanas hablando de esto, pero ¿cuáles son las formas más eficientes de combatir la corrupción? Yo les hablaré de lo que espero sean unas cuantas ideas nuevas sobre el tema. No hablaré mucho sobre las reglas. El impulso natural es decir que necesitamos leyes y reglas más estrictas, pero puede que haya algo de cierto en ello. Las autoridades anticorrupción han tenido éxito, pero yo creo que no es lo principal. Les hablaré también de tecnología. Hablaré un poquito quizás sobre los medios de comunicación, pero no me enfocaré mucho en el tema. Y después terminaré con el tema de la cultura y ahí les contaré más que nada una anécdota. Y déjenme comenzar entonces con las fallas tecnológicas. Y esto es algo que en su momento se veía prometedor. Comenzó en India. Hay un soborno, se pagaron sobornos en Zimbabue. Y si alguien pagaba un soborno, por decirlo, a un policía o a un inspector, entonces uno podía acudir a este sitio web y citar el nombre de la persona, cuánto se pagó. Y bueno, los datos variaban de un país a otro. Esto nunca nunca funcionó muy bien, pues había un problema esencial, que es que se nos dice que hay que ser honestos, pero es difícil hacer quejas anónimas sobre conductas negativas de los policías. Este fue uno de los esfuerzos que no tuvo mucho éxito. Otro que creo que ha sido efectivo en el sentido que describiré más adelante. Aquí tenemos a la primera dama de Nigeria y pueden ver que lleva un reloj Rolex. Ese es el reloj que ella lleva y cuesta muchos miles de dólares. Aquí tenemos también al califa con un Rolex y una fotografía de funcionarios públicos de China, todos utilizando relojes Rolex. Y uno pensaría que esto llevaría a investigaciones sobre estos funcionarios y la procedencia, pero algo que noté en este sentido, y este es un poco mi excusa para enfatizar en este tema, este no es un proceso que tenga un resultado definido, es una serie de actos y consecuencias en donde uno comienza a fotografiar los relojes Rolex de las personas, a tomar fotografías de ellos comiendo en restaurantes caros y bueno, y podrían comprar casas en lugares lejanos y hay evidencia de esto. Se llama el problema Whac-A-Mole. Whac-A-Mole es un juego en el cual es un juego en el que salen unos muñecos de agujeros y el objetivo es darle un golpe en el momento en que aparece. Y hay que hacerlo rápidamente, pues sale y después se esconde. Y
un poco es la misma situación. Quizás quisiera decir que no estamos buscando un mundo sin corrupción, sino un mundo en el cual sea mucho más difícil y más caro cometer actos de corrupción. Quizás esa es mi aspiración más pragmática. La historia de éxito de tecnología que quisiera contarles tiene que ver con que en cierto nivel sobre políticas gubernamentales, pero el argumento es que lo que era esencial para que esta política funcionara fue el compromiso del público, el compromiso social, y lo describiré en un segundo. Hace una década aproximadamente, la India llevó a cabo una de las iniciativas gubernamentales más impresionantes. A cada ciudadano le dieron una identificación biométrica que tenía, por decirlo así, una lectura de la retina, algo muy avanzado. Y este tipo de identificación, entonces, iban ligados a varios servicios gubernamentales. Por ejemplo, el programa de bienestar gubernamental, subsidios a los alimentos, este fue importante. Otro fue los subsidios a los combustibles, que son la principal fuente. Por ejemplo, el gas propano líquido, el gas LP. En algunas compañías de la India son una parte importante de la producción. Antes de que se emitieran estas identificaciones, se creía que los funcionarios locales habían creado estos hogares fantasma que recibían subsidios y subvenciones. Esta fue una de las principales motivaciones para crear este sistema de identificaciones en el cual no habría personas comprando gas subsidiado para luego venderlo en el mercado. Déjenme mostrarles primero la gráfica y aquí podremos comprender mejor. Este fue el programa de la identificación biométrica relacionada con el gas LP y se llevó a cabo en distintos momentos y en distintos lugares. La línea roja muestra los lugares que recibieron las identificaciones biométricas en agosto del 2013. Y la línea azul son los lugares que ya habían recibido este tipo de identificaciones para ese momento. Y como vemos, cuando estas surgen por primera vez, hay una caída muy notoria en cuanto a la distribución de gas LP, es lo que se muestra aquí en la gráfica. Pueden preguntarse qué sucede al final de esta gráfica en marzo del 2014. Así que detengámonos por un momento y pensemos en que es un programa que le ahorra al gobierno miles de millones de dólares. Pero lo que pasó en marzo de 2014 es que cancelaron el programa que ahorraba miles de millones de dólares, el sistema de identificaciones biométricas. Y si se habla con personas que estaban ahí y que participaban en esto, resulta que el mercado negro aquí, el gobierno y las legislaciones fueron los que empujaron para que esto terminara, puesto que hacían mucho dinero en el mercado negro. Bueno, esto no sucedió con el programa de bienestar, el cual también tenía identificaciones biométricas. Y si nos ponemos a pensar en por qué,
en general, la respuesta apunta a que cuando rechazamos la corrupción hay gente que es perjudicada y lo más sencillo es ceder las ganancias que uno obtenía. Pero lo que faltaba aquí para poder mantener esta reducción en la corrupción, el programa de gas LP, fue la presión para que las reformas se mantuvieran y siguieran en pie. Entonces se requieren compromiso público para poder hacer que estas políticas funcionen, pues no lo harán solas. Así que bueno, el tiempo se me acaba y no quiero quitarle tiempo a otros ponentes, así que simplemente voy a contar brevemente una historia sobre mi héroe que aparece aquí, es Antonis Mockus. Él estaba comprometido en la política de Colombia. Él incluso hizo una campaña para la presidencia del país. Y esto habla de, fue durante un tiempo muy negro en la historia de Colombia, los tiempos de Pablo Escobar. Y había la tasa de asesinatos más grande del mundo en el país. Y vemos si la corrupción y la disfunción se unen. Mockus era visto como alguien externo. Había sido profesor universitario. Y para resumir la historia, para darles la versión más corta, él llegó al gobierno con un mandato. Tuvo aproximadamente el 70% del voto y buscaba un modelo de equilibrio. Esto fue como una señal para toda la gente en Bogotá. Todos querían un cambio y Mockus realmente se casó con esta idea del cambio cultural. Él hacía muestras muy públicas de lo que no había que hacer. Contrató a mimos en las calles, como vemos aquí en la fotografía, y para mandar un mensaje y decir, estamos cambiando la forma en que se hacen las cosas aquí. Una vez más, para no tomar más tiempo, simplemente les dejaré las palabras de Mockus, que enfatizan la idea del cambio cultural que necesitamos buscar para encontrar una forma distinta de pensar y la forma en la que nos comprometemos con la sociedad. Pero él también decía, los problemas sociales no solo se pueden resolver con con cambios culturales, se requieren mejores actitudes y mejores normas y instituciones legales más fortalecidas. Así que, en cierta forma, lo que dice es que la solución no es sencilla, por un lado, y por el otro lado, todos somos parte de este esfuerzo mucho más grande que conlleva encontrar una solución. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rey, por estar con nosotros y por decirnos esto que es importantísimo, ¿no? Y que justo en Mejor México tenemos muy, muy claro. Es importante que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y en esta unión podamos seguir hacia adelante. Voy a ir directo con nuestro siguiente invitado para que para que podamos escucharlo y que podamos también tener el mensaje completo. Está con nosotros Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el capítulo de México de Transparencia Internacional. Él fue también director ejecutivo de la Fundación Este País, integrante del órgano de gobierno de Extractive Industries Transparency Initiative,
con sede en Oslo y del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en México. Es reconocido como innovador cívico y una de las voces más escuchadas en materia de anticorrupción, contrataciones públicas y participación ciudadana y gobierno y parlamento abiertos. Ha concebido e impulsado movimientos cívicos como Fiscalía que Sirve, Susana Vigilancia, algunas de las cuales, como 3 de 3, han sido implementadas, estudiadas e incluso replicadas en otros países. Durante la reforma anticorrupción fungió como enlace de las organizaciones civiles, sociales, académicas y empresariales con el Congreso y es integrante del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Consejo Directivo del Pacto Mundial en México, del Consejo Asesor de Multi-City Challenge del NYU GovLab, del Comité de Acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, CSR Advisor Council Export Development en Canadá, entre otros. Bienvenido, Eduardo. Te dejo con la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Qué gusto verlas, conocerles. La verdad es que es una oportunidad única poder estar aquí, ser parte de este esfuerzo y también escuchar a Ray. Creo que voy a aprovechar su presentación para reducir el tiempo de la mía, Jorge, y que podamos escuchar al resto de los ponentes. Creo que hay algo muy importante en lo que Ray nos plantea que para México ha sido crucial en los últimos años. Y son unas comillas que Ray le puso a cultural. No sé si vieron que tenía de inverted commas, ¿no? Las comillas en cultural. Y es algo que le ha hecho mucho daño a México, ¿no? Porque repetimos que la corrupción es un problema cultural. Por supuesto tiene elementos culturales, pero no es un problema cultural solamente. Y cuando decimos cultura, tal vez creemos que estamos entendiendo todas y todos lo mismo, pero la verdad es que no es cierto. Algunos piensan que es un tema de identidad nacional, que es un problema de la mexicanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dicen que es un problema cultural, piensan que es un problema, la corrupción, de las mexicanas y los mexicanos. Otros, por el tema cultural, interpretan que es un problema de valores. Ya Ray hacía referencia a otra categoría analítica que es importante, que son las actitudes, pero esencialmente en muchos de nuestros círculos, Federico, Jorge, ¿no? Cuando decimos cultural, se asocia con que hay un problema de valores y creencias y que no sabemos lo que está bien y lo que está mal y que por eso actuamos de la manera en la que actuamos. Y este tema de la cultura le ha hecho tanto daño al país que varios expresidentes repetían, sin pensarlo mucho, que el problema de la corrupción era un problema cultural y de la mexicanidad. Y tal vez el mayor cambio en los últimos años es reconocer, primero, que este no es un problema exclusivo de los mexicanos y las mexicanas, que no hay nada atípico en nuestro código genético. Como Ray nos recuerda, lo mismo puede ocurrir en Boston, ¿no? Ya no hay tiempo, pero luego les cuento de una cosa que se llama The Big Dig, ¿no? Un proyecto de infraestructura que tomó más o menos 30 años, y no crean que por problemas técnicos o de ingeniería, sino por problemas de corrupción, un paso a desnivel en Boston. Y seguramente podrá contarles también Ray que muchos de los experimentos de economía conductual que se han hecho en el MIT o en Harvard prueban que los estudiantes del MIT y Harvard se comportan igual de mal que otros estudiantes del mundo, aunque hayan ido a Harvard y al MIT, ¿no? Que depende mucho, lo decía Ray, del arreglo institucional y de las condiciones en las que se da una interacción o un tipo de comportamiento. Entonces, primer asunto que quiero que se lleven, quiten el prejuicio culturalista. No hay nada típico en los mexicanos y las mexicanas. No es que estemos mal, no hay un pecado original que viene desde la colonia y que venimos repitiendo. Y especialmente esto es importante y es algo que he platicado con Federico Casas de la Triste, porque ustedes van a ser la generación de mexicanas y mexicanos que le van a dar la vuelta a este problema. Entonces, es importante que lo hagan desde un lugar que les permita tomar tracción pública, que les permita dar resultados, que les permita cambiar conversaciones. Y si sus papás por algún motivo fueron corruptos, ustedes no lo son, ¿sí? No se preocupen, no es un pecado hereditario. No, si sus papás dieron mordida, ustedes no tienen por qué dar mordida. Si sus papás compraron su plaza en Pemex,
no se preocupen, ustedes no tienen que comprar su plaza en Pemex, ¿no? Esta generación de mexicanas y de mexicanos está rompiendo muchas de los estereotipos, frases hechas y lugares comunes que había alrededor de la corrupción. ¿Qué distingue, eso sí, a México de otros países? Que cuando se presenta la corrupción, aparece su hermana gemela, que es la impunidad. Y lo que ustedes van a ver es que muchos asuntos delicados de carácter ético, moral o incluso de sobornos o de operaciones deshonestas terminan sin ser castigados. Coincido con Ray en que el castigo no siempre es la mejor forma de enfrentar la corrupción. Es una de las estrategias que tenemos para enfrentarla. Pero cuando uno manda la señal social de que puedes hacer lo que quieras y no sufrir consecuencias, pues agrava este problema, y poniéndolo en la gráfica de Ray, se mueve a la sensación de que muchos están haciendo trampa y que por lo tanto uno también puede hacerla. Piensen ustedes en la discusión que hemos tenido desde diciembre. Si no la han seguido, vale la pena que la sigan en redes sociales, sobre la conducta de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que plagió su tesis y que todos los indicadores muestran que es un plagio, todas las autoridades que lo han revisado lo tienen identificado, y sin embargo tiene la protección política del presidente y de otros actores que hacen que no renuncie cuando lo que tendría que hacer es separarse del cargo para dar lugar a un nombramiento de otra persona que no esté comprometida en términos éticos como ella. Esta sensación de protección política es lo que distingue a nuestra sociedad de otras sociedades. La clase política termina protegiendo a los suyos, cerrando filas y haciendo que una persona que evidentemente traicionó la confianza social siga en el cargo porque hay un respaldo político alrededor de ella. Pongo este ejemplo que es de coyuntura porque todavía vamos a ver el desenlace en los próximos días y meses, y creo que puede ser útil para que vean que la corrupción no solo son mordidas, ¿verdad? No solo es el pago de mordidas al agente de tránsito para evitar una infracción, sino que toma muchas formas. Ray, por respeto al tiempo, no refirió a las distintas formas que toma la corrupción, pero hay desde el soborno, el tráfico de influencias, está el tema de conflicto de intereses, están temas como la influencia indebida del sector privado en las decisiones públicas, hay problemas de cabildeo ilegal, hay problemas que tienen que ver con pues, por ejemplo, la captura del Estado, que es la forma más perniciosa de corrupción, cuando un grupo de interés se apodera del aparato de toma de decisiones para ejercerlo de alguna manera sin controles democráticos, el poder político y el poder económico del Estado. Y estas distintas formas pues requieren distintas estrategias anticorrupción. No es lo mismo ser experto en corrupción que en anticorrupción. No es lo mismo estudiar oncología que ser un buen oncólogo, ¿no? Son dos cosas distintas. Y las estrategias anticorrupción abrevan del conocimiento de la ciencia y de la literatura para diseñar mejores estrategias para un país o para un espacio específico como el nuestro. Déjenme ponerles un ejemplo que para mí es muy importante, y voy cerrando, Jorge, para tratar de que Diana y otros puedan participar con tranquilidad. Creo que lo que quisimos hacer al convocar a la sociedad mexicana a promover la única iniciativa de ley en anticorrupción en el planeta Tierra que ha sido propuesta por la sociedad y que ha tenido que ser aprobada por el Congreso, y escucharon ustedes bien, nunca en el planeta Tierra la sociedad se ha organizado para proponer una reforma anticorrupción y ha conseguido que se apruebe lo que quieren que se apruebe. Nunca. México es el único país del planeta que lo ha logrado. No es solo fortalecer las instituciones, como nos decía Ray, que cerró ahí, fortalecer las instituciones y el aparato anticorrupción, que era uno de los objetivos, sino mostrar a todos y cada uno de nosotros que cuando nos articulamos, cuando ponemos foco, cuando tenemos estrategia,
Y cuando no nos confundimos, podemos transformar lo que se nos pegue la gana en el país. Así construimos el IFE y el INE, así construimos el IFAI y luego el INAI, así construimos la reforma anticorrupción, y es un principio muy importante porque esto en términos técnicos se llama la función expresiva de la ley. Algún día van a estudiar sobre eso, sobre todo los abogados. No es que la ley sea perfecta, es que estás mandando una señal social de que la comunidad en el país, el sector empresarial, la academia y cada uno de nosotras y de nosotros queremos cambiar las cosas. Si hay algo interesante en la reforma anticorrupción, que es muy reciente, es que más de 634,000 personas en solo 4 semanas decidieron poner su firma y dar sus datos personales de su credencial de lector para comprometerse con una iniciativa de reforma en materia anticorrupción. No salieron al Zócalo a dar de cacerolazos, ¿no? No gritaron en su casa, decidieron ir al Congreso y reformar el marco legal e institucional en México. ¿Quiere decir eso que ya le dimos la vuelta, ¿no? Por eso decía que son ustedes y no nosotros los que tienen la enorme responsabilidad de dejar atrás este tema, cuando menos desde su perspectiva actual, pero sobre todo de continuar el trabajo que han venido haciendo ya por muchos años el sector empresarial, la sociedad civil, las organizaciones sociales, para enfrentar este problema de manera sistémica, reconociendo los ángulos culturales, pero no sometiendo a nuestro país a la sensación de que tenemos un pecado original, que este es un problema de los mexicanos y las mexicanas. Cada vez que escuchen a alguien decir, es que en México pasa algo, probablemente van a estar frente a alguien que no es cosmopolita, que no tiene mundo, que no ha visto nada en otras partes y que todo lo que está repitiendo es una frase hecha. México tiene problemas similares a los de otros países y cierro con un ejemplo. Hace 3 años, organizamos nuestra conferencia más importante de anticorrupción en Dinamarca. Dinamarca está evaluado entre los primeros sitios de los índices de percepción de la corrupción que hay en el mundo. Y el día que llegamos a Dinamarca para organizar la conferencia, estallaron 2 escándalos, y lo que quiero es compartir cuáles fueron. El primer escándalo es el escándalo del banco Danske, que seguramente Federico conoces bien, que es el escándalo de lavado de dinero más grande de la historia de Europa, y que fue perpetrado por daneses, ¿verdad? Que estaban bien organizados, con un montonal de controles democráticos, internos, auditores, y aún así perpetraron la operación de lavado de dinero más grande de la historia de Europa, por lo menos en ese momento. Entonces estábamos llegando, imagínense ustedes, y truena el escándalo del banco Danske. Y al día siguiente, que pues para quienes no conozcan esto, en el caso de México, a lo mejor voy a tener que ahorrarme las referencias por el tiempo, pero estalló lo que se llama la estafa danesa. A lo mejor ustedes han escuchado de la estafa maestra en México, donde la Secretaría de Desarrollo Social desvió más o menos 40,000 millones de pesos en temas de política social para beneficiar a un grupo de interés. Bueno, la estafa danesa, para que ustedes lo sepan, nos lleva a la Secretaría de Desarrollo Social de Dinamarca, que desvió recursos de la política social danesa para comprarle caballos de competencia a sus hijos en La Haya y para financiarle yates a su hija en la Costa Azul. Lo que quiero transmitirles con esto es que si no rebasamos el prejuicio culturalista, muy probablemente vamos a perder tiempo haciendo estrategias que no van a dar resultados, porque ese no es el principal problema de la corrupción, como tampoco lo es en ocasiones el tema de la mordida. Hay otras expresiones de la corrupción que pueden corregirse y atenderse, y por supuesto estoy en la mejor disposición ahora, por razones de tiempo, pero de continuar el diálogo con todos ustedes en el momento en que lo consideren apropiado o a través de las redes sociales. Gracias, Jorge, gracias, Federico, y sigo aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, Eduardo. Importante conocer estos esfuerzos y este panorama en México y en el mundo acerca del tema de la corrupción. Muchísimas gracias, de verdad, Eduardo. Director de Transparencia Mexicana, el capítulo en México de Transparencia Internacional. Y vamos a dar paso a
una más de nuestros ponentes, la maestra María Astrid Telles Aguilar. Ella es abogada por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, una maestría en Administración y estudios en Compliance y Anticorrupción. En cerca de 20 años de experiencia, ha desarrollado diversos proyectos para resolver problemas públicos y establecer controles anticorrupción a nivel nacional y municipal. Como parte de su experiencia profesional, fue asesora de subsecretarios de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de SEDATU a nivel federal. Fue directora general de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor y actualmente es gerente de cumplimiento ético en Grupo Coppel, uno de nuestros impulsores y a los que gracias a ellos fue posible realizar conversaciones y que estemos aquí hoy reunidos. Muchas gracias, Astrid, por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Y nuevamente me sumo a esta calurosa felicitación, sincero agradecimiento a Mejor México y en especial a todos los jóvenes que nos acompañan y que con su creatividad, con su talento, con su empeño, pues llegaron a este punto. Muchas felicidades. La verdad es que no me canso de contar aquí al interior de la empresa que desde que Mejor México nos propuso la posibilidad de sumarnos a esta iniciativa, acá en Grupo Coppel dijimos un rotundo sí, ¿no? Todos los principios que dieron origen a esta iniciativa se alinean totalmente con nuestros valores en la organización y nos da muchísimo gusto participar. He puesto mucha atención en lo que nos han comentado tanto Raymond como Eduardo. La verdad es que quedan algunas cosas que me gustaría compartirles en temas de corrupción. Creo que una primera idea que podemos sumar de ambas exposiciones brillantes y muy concretas es que al final o al principio y al final con nuestras acciones todas y todos sumamos o restamos en temas de la corrupción, ¿no? En términos de corrupción todos tenemos algo que aportar, claro, pero también podemos restar, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que nos trae a un foro tan valioso como este. Básicamente lo que yo les quiero platicar en esta charla y espero que les sea de utilidad es contarles un poco pues sobre Grupo Coppel, ¿no? Ya en la presentación pues les platicaron que actualmente yo colaboro en Grupo Coppel en un área de cumplimiento ético y legal. La verdad es que para mí es un placer, un privilegio, un honor estar en una empresa con la que comparto absolutamente los valores organizacionales, pero que también tiene desde la alta dirección hasta los colaboradores del día a día que trabajan duro en centros de distribución, es decir, en almacenes, en tiendas, que además llevan, pues te encuentras a alguien que lleva 6 meses en la empresa, pero te encuentras a alguien que lleva 29, 35, 40 años trabajando en la empresa y todos tienen, en la mayoría, un claro convencimiento de los valores que nos mueven, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar muy rápido, pues, quién es Coppel, muy sencillo, por qué a una empresa le interesa el tema de la corrupción y qué hacemos en Grupo Coppel, ¿no? Y al final tal vez concluir con una recomendación, pues, muy sincera y que a mí me ha servido mucho para hallar mis decisiones en algunos momentos de la vida que, pues, todo mundo enfrentamos, ¿no? Entonces, pues básicamente, seguramente han escuchado de Coppel, lo han visto, tal vez alguna tienda, algún anuncio publicitario en donde ustedes residen. Coppel es una empresa que tiene más de 80 años en el mercado. Es una empresa mexicana que nació en Culiacán, precisamente por la familia Coppel. Y desde aquel entonces, desde hace, les digo, más de 80 años, pues tenían como valores muy claros. Fue una empresa que surge en la ciudad de Culiacán, con esta claridad de dar tal vez pequeños pasos, pero sólidos. Actualmente tenemos pues casi 1,800 tiendas a nivel nacional y eso no es como el único negocio al que se dedica Coppel. En realidad, pues tiene ofrece otro tipo de servicios, por ejemplo, Afore Coppel, Bancoppel y tiene diversos negocios a nivel nacional. Principalmente, pues nos centramos en el tema de las tiendas que seguramente ustedes conocen. Un tema importante que quisiera resaltar es la organización. Coppel está compuesta por más de 130,000 empleados. 130,000 empleados se dice un número sencillo,
pero en la operación es realmente complejo. Imaginen por un momento las situaciones que pueden tener 130,000 empleados diario. El trato con las autoridades, los dilemas éticos a los que se pueden enfrentar, el cumplimiento de procesos. En realidad es un universo amplio que hace que la realidad sea compleja, ¿no? Además, imaginen la interacción de 130,000 empleados, les decía, no solo con autoridades, sino con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Imaginen la exposición potencial a la que estamos pues todos los días inmersos hacia la corrupción o hacia actos posibles de corrupción. Y entonces, en lo que toca a mi área, pues es justo ver cómo cerramos esas pequeñas brechas en donde puede colarse algún tema de corrupción, ¿no? Entonces, quiero como poner énfasis en esto. Es una organización muy grande, convencida, por otro lado, del cumplimiento a la legalidad, pero con el reto que representa la realidad en México, que además ya hemos escuchado, a ver, México no es distinto de muchos países, salvo en algunas cosas que muy bien destacó Eduardo, ¿no? Sin embargo, parte de lo que hacemos en Grupo Coppel es tener controles muy claros. ¿Cómo lo hacemos? Y les quiero contar muy rápido, ¿no? Tenemos un programa de integridad empresarial en el que ya llevamos varios años trabajando. Es importante señalar que seguramente ustedes, todos quienes han participado en conversaciones, cuando prepararon tus proyectos, echaron un ojo a algunas iniciativas que ya existen a nivel internacional, algunas regulaciones a nivel internacional en temas de anticorrupción, ¿no? Ya hay regulaciones muy fuertes, ya hay sanciones muy fuertes para las empresas, para las personas que incurren en actos de corrupción. Les decía, Grupo Coppel, como desde el inicio tenían valores muy claros en cuanto al cumplimiento de la legalidad, insertarnos en estos espacios públicos en donde ya la conversación te lleva a una obligación en materia anticorrupción, fue un movimiento muy natural para el grupo, ¿no? A partir de eso fue que se conformó el programa de integridad empresarial. ¿Qué es un programa de integridad empresarial? Muchas empresas ya lo tienen, muchas empresas no, vale la pena también destacar eso. Dicho de forma muy simple, un programa de integridad empresarial es un conjunto de preceptos, de normas, de políticas, en nuestro caso políticas muy sencillas, con un claro posicionamiento de en qué creemos, en qué valores creemos, qué conductas esperamos de los colaboradores que están en Grupo Coppel, de esos 130,000 del que les hablé, pero también qué conductas esperamos de las personas con las que tratamos. Y no solo eso, sino a qué nos obligamos nosotros. Exigimos un estándar de comportamiento, pero también nosotros nos comportamos de esa misma forma. Básicamente eso es lo que compone nuestro programa de integridad empresarial. Para visibilizar un poco más a qué me refiero, nuestro programa de integridad empresarial tiene estos lineamientos claros en materia de legalidad. Por ejemplo, no damos sobornos, no ofrecemos sobornos, ni aceptamos ningún tipo de soborno para aperturar una tienda, ¿no? Las licencias que tenemos que conseguir son sí o sí por el camino de la legalidad. Otro ejemplo, no aceptamos ningún tipo de explotación laboral, mucho menos explotación infantil en toda la cadena de producción de los productos que vendemos en nuestras tiendas. Y hay áreas que nos dedicamos a revisar que efectivamente eso pase, a garantizar que efectivamente eso pase, ¿no? No toleramos conductas de ningún modo de acoso sexual o de hostigamiento laboral, tenemos claro posicionamiento sobre eso. Tenemos iniciativas que queremos que permeen en los 130,000 colaboradores, pero también en nuestros clientes y en los proveedores, por ejemplo, en materia de no discriminación y de accesibilidad para personas con discapacidad. Y estoy mencionando solo algunos ejemplos de los ejes que componen nuestro programa de integridad empresarial. Y claro que uno muy importante que viene a colación es nuestra política anticorrupción, ¿no? Nuestra política anticorrupción también son estos ejes o puntos muy sencillos en donde explicamos claramente, decía, qué reglas, cuáles son las reglas del juego, cuál es el posicionamiento, qué esperamos de los empleados y qué esperamos de los proveedores y cómo nos comportamos, ¿no? Hay una total posición de no tolerancia al soborno. También tenemos guías muy claras, por ejemplo, de si una autoridad le ofrece a alguien o le promete un beneficio a alguien de nuestros empleados a cambio de algo, ¿qué debemos hacer?
Si un proveedor nos dice, oye, elígeme como proveedor y yo te comparto una parte de las ganancias, ¿qué debemos hacer? Más allá de decir no, ¿no? Que ese es un posicionamiento claro, sino ya en los hechos, ¿qué se hacen esos dilemas, ¿no? ¿Qué pasa si un chofer de nuestra ruta de transporte es detenido por una autoridad que quiere extorsionarlo? O al revés, que lo detuvo cuando efectivamente cometió una infracción. ¿Qué hacemos, no? Todo eso son situaciones del día a día que representan dilemas éticos al final del día, que uno resuelve personalmente, pero que también es muy importante y te aclara mucho tener una directriz, ¿no? De hacia dónde vas y cómo resolverlo. Y además de estos parámetros generales, pues el programa de integridad no solamente establece estas reglas claras. A una empresa nos importa tener estas reglas claras por varias razones, ¿no? Primero, pues ya hemos escuchado muchos datos. Igual a mí solo me gustaría compartirles que el Foro Económico Mundial ha dicho que la corrupción aumenta un 10% el costo de los negocios, ¿no? Entonces, al final, somos una empresa que buscamos eficientar todo lo necesario para continuar con este negocio que tiene pues más de 80 años de historia. El programa de integridad nos permite hacer eso. ¿Por qué? Primero, pues ya dijimos, tener estas reglas claras reduce riesgos y costos por posibles faltas a la ley, desde el pago de multas hasta el retiro de licencia, cierre de nuestro negocio. El programa de integridad también retiene talento y capital humano en el largo plazo, ¿no? Les decía, en los pasillos, en las tiendas, en las bodegas, en las oficinas, te encuentras gente pues que lleva 1 o 2 años, hasta gente que lleva 30 años trabajando en Coppel, contentos, con la convicción de que es un gran lugar para trabajar. Y eso pues es parte de lo que el programa de integridad nos da, ¿no? Podemos retener talento, capital humano, atraer talento, perfiles cada vez pues más preparados para afrontar los retos. El programa de integridad también nos permite tener reputación frente a otros proveedores, una reputación adecuada, clara, frente a otros proveedores, pero también frente a nuestros propios clientes, ¿no? Nadie quisiera contratar con una empresa que sabe que es corrupta o que tiene en su cadena de producción un tema de explotación infantil o que sabe que los problemas los resuelve con sobornos, ¿no? No es el común. Y la verdad es que esta confianza de colaboradores, de clientes, de nuestros proveedores, es lo que nos permite seguir haciendo negocios. Nos permite activar o reactivar la economía cuando es necesario y nos permite aportar ese grano de arena y además dar empleo a estas 130,000 personas y acompañar a sus familias. No quiero extenderme mucho más, pero quisiera retomar una idea que me parece que en este mismo foro, tal vez no estábamos todos los que ahora estamos presentes, pero que a mí me marcó pues desde ya hace muchos años, cuando estudié la licenciatura, ¿no? Un poco en la etapa en la que se encuentran ustedes. Y les compartía en aquella otra ocasión, pero me voy a detener un poquito más, tal vez, en que pues hay muchas áreas de estudio, muchas áreas de conocimiento que tratan de explicar el fenómeno de la corrupción, ¿no? Desde un tema yo les decía que tuve un profesor de sociología jurídica que en su momento nos decía, todos afirmamos que no somos corruptos hasta que no tenemos enfrente nuestro primer millón. Decía, digamos lo que sea, hagamos juramentos, digamos yo no soy corrupto, mi familia no es corrupta, yo por mis hijos no voy a ser corrupta, pero decía, en realidad, hasta que este profesor decía, ¿no? Hasta que te enfrentas a tu primer millón, pero así que lo ves enfrente, es cuando te defines a ti mismo. Y yo un poco, pues eso nos platicó en una clase en la licenciatura, a mí se me quedó muy grabado, pero lo cierto es que en la vida sí te enfrentas a estos primeros millones. Y no quiero decir a que te encuentres una cantidad en efectivo, a lo mejor, pues, no ha sido mi caso y a lo mejor es el de ustedes, no lo sé. Pero creo que a lo que el profesor se refería o a como yo lo entendí es, a ver, en la vida vas a tener muchos dilemas, muchos. Y eso toca en el ámbito profesional, pero en el personal y en todos. Te vas a enfrentar al dilema de si te metes o no a la fila, si compras o no tu plaza en Pemex, decía muy bien Eduardo, ¿no? Si doy o no doy mordidas, si me paró alguien en la calle y le doy o no un soborno, si me voy por el camino fácil o difícil, si plagio o no una tesis, ¿no? Este tema que también nos contaba
tan de moda, desafortunadamente, ahorita en nuestro país. Entonces, yo creo que todos nos enfrentamos en mayor o menor medida a estos dilemas. En la empresa, por supuesto, también pasa, en la vida empresarial, ¿no? Uno trata de implementar ciertos controles para inhibir en la mayor medida estos riesgos de soborno, de corrupción. Pero al final, quien decide es uno mismo, son las personas, las instituciones, las organizaciones, para bien y para mal. Sobre todo para bien, están hechos de personas que deciden todos los días un camino o el otro, el fácil o el difícil, que a veces no es tan difícil, ¿no? A veces regresar y volverlo a hacer bien es mucho más difícil. Entonces, yo quisiera concluir diciéndoles, pues justo que en los temas de corrupción así pasa. A veces es muy sencillo preguntarte si a ti te toca hacer algo o no te toca hacerlo, si depende de ti o no depende de ti. Y yo también creo en lo que decía Eduardo, ¿no? Esta generación es la que puede hacer este cambio. Y en temas de corrupción, también les decían aquella vez, como dice el libro de Hemingway, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas? Cuando se habla de corrupción, no te preguntes por quién doblan las campanas seguramente doblan por ti. Y con esto quisiera terminar, nuevamente agradecerles y felicitarles mucho por llegar a este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Y veo que aquí sigue unos minutos, seguramente ya está por retirarse Eduardo también, pero tenemos unos cuantos minutitos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y podamos aprovechar a Eduardo o a Astrid que están acá todavía con nosotros. ¿Alguien de los asistentes todavía tiene alguna pregunta o antes de cerrar? Aprovecharlos antes de que se nos vayan a los dos, Eduardo y Astrid. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo muy claro? Oye, en lo que se animan, Eduardo, ¿es un sueño guajiro o se puede acabar con, bueno, no acabar bien, lo dijo Raymond Fisman, no se trata de controlar la corrupción y llevarla a un nivel muy distinto a esta corrupción sistémica que vivimos en México? Es totalmente posible y ocurre muy rápido. Mira, 3 ejemplos que tú y yo vimos. A nosotros nos tocó diseñar la licencia de conducir de la Ciudad de México hace más o menos 25 años y quienes más o menos son de mi edad sabrán que era un cochinero, ¿no? Y le dimos la vuelta, se implementó la licencia permanente y hoy la puedes sacar en 3 minutos sin tener que pagar mordidas. Pasaporte, hicimos lo mismo, ¿no? Nos metimos a fondo al pasaporte, sacas tu cita. Para los que son de mi edad, ustedes no se imaginan lo que era, ¿no? Comprabas papelitos, te acordarás, Federico, ¿no? En la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un señor en la calle que no era un servidor público, que te cuidaba tu lugar en la línea, en fin. Y entonces es posible, nada más que es a esta escala. Vas cambiando sistemas, procedimientos, trámites, uno por uno, ¿no? Y muchas cosas cambian más rápido de lo que parece. Y yo no quería dejar de mencionar, Astrid, que primero que es una empresa mexicana, Coppel, ¿no? Y que no hizo esto solo porque hubiera regulación como el FCPA o la SEC. Me parece que eso es un muy buen ejemplo, Federico, ¿no? De que se puede. Pero además, déjenme decirles algo que es, Astrid no lo va a mencionar porque creo que es parte de los valores de la empresa no decir lo que voy a decir. Pero en el índice de integridad corporativa que hacemos con la revista Expansión, creo que lo puso ahorita alguien del equipo, Coppel tiene 100 puntos de 100 puntos posibles. Astrid fue muy clara, la política puede estar bien y hay retos y riesgos y muchos puntos de contacto, pero la verdad, Federico, me da mucho gusto que sea una empresa mexicana que no lo hizo porque se la obligaran y que puede estar pues al mismo nivel de otras empresas internacionales en el índice, ¿no? Entonces, es posible, Federico, pero sí es de estrategia, de oficio, y sobre todo en no tratar de cambiar todo al mismo tiempo. Cuando queremos cambiar todo al mismo tiempo, no pasa nada, ¿no? O sea, esta idea de que vamos a cambiar todos los mexicanos al mismo tiempo, eso sí sería un sueño guajiro, querido Federico. La verdad es que sí estamos muy contentos de que el Grupo Coppel haya apoyado esta iniciativa y gracias también, Eduardo, porque Transparencia Mexicana ha estado muy de cerca como aliado de Conversaciones. Entonces,
muy contentos de su participación con nosotros. ¿Alguien de los chavos tiene alguna duda? Aquí veo que tienes ahí una mano levantada, o son aplausos. Eran aplausos, Jorge. Estoy muy contento con el tremendo panel que tuvimos ahorita. La verdad es que sí. Oigan, a ver, alguno de los estudiantes, si no tienen preguntas, por lo menos un comentario, a ver cómo lo ven. No sé si es mucha información, pero bueno, es la única vez en todo el proceso que vamos a hablar, dedicarle al tema de corrupción, pero nos parecía muy importante que pues tengamos este marco de referencia porque es clave, porque es el tema central. Entonces, después vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de medición de impacto y vamos a hablar de las finanzas en los proyectos, pero era muy importante tener esta plataforma común de entendimiento de este problema que me encanta lo que dijo Eduardo. No es un problema de los mexicanos, es un problema que se da en muchos países y que las sociedades, mientras más maduras son, pueden ir acotándolo y arrinconándolo y haciéndolo más controlable. Eso es lo que queremos y es lo que quieren ustedes hacer, que reduzcamos la incidencia de este tema que nos afecta a todos, ¿no? Y como suele suceder con estas cosas, les afecta más a los que menos tienen. ¿Algún comentario a este sentido de lo que nos ha dicho Fisman, Astrid, Eduardo, Federico? Para cerrar con broche de oro, ya los minutitos que nos quedan. Adelante, José, del CETIS. Muy buenas tardes, primero que nada. Un gusto estar aquí presenciando estas pequeñas charlas, pero que muy enriquecedoras para nosotros que estamos, como bien lo mencionaban, planeando y preparando estos nuevos proyectos que poco a poco esperamos tengan un buen impacto en las personas para pues que esto se vaya haciendo realidad. Entonces, en lo personal, fue muy enriquecedor algunos pequeños spots que se me quedan grabados acerca del mindset que tenemos acerca de estos conceptos que muchas veces, bien lo mencionaban, vienen del pasado y lo traemos ya arraigado a nuestra forma de percepción respecto a este concepto, pero que es importante, como bien lo mencionaban los primeros dos expositores, tener una perspectiva desde fuera de nuestro país y no sentirnos tan culpables, porque creo que ya de una manera psicológica también nos sigue afectando en todo este tipo de decisiones que tomemos respecto a respecto a las conductas de corrupción. Entonces, sí le veo mucha importancia a dejar claros estos conceptos, estos pequeños puntos de vista desde terceros, y pues demasiado enriquecedor para nosotros como planeadores de estos nuevos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y sí, como bien dices, fue 1 hora y 20 minutos con muchísimos conceptos que seguramente todavía algunos están tratando ahí de llegar en general. Esta reunión ha sido grabada y se las vamos a compartir para que puedan consultarla y puedan sobre eso también aplicar conceptos a sus proyectos y a sus propuestas. Bien, pues con esto, si no hay alguien más que quiera tomar la palabra, podemos dar terminada esta primera sesión, agradeciendo como siempre pues a todos los participantes, a los invitados, ponentes, al equipo de Mejor México y a la primera generación Impulso Conversaciones en esta sesión de asesoría profesional
Este espacio que busca que los jóvenes seleccionados refuercen su preparación como profesionales y también los planteamientos de su propuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo 7 de febrero en la siguiente asesoría profesional para los equipos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, muchas gracias.